Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, mira, vamos a arrancar con el tema de las empanadas, que ya ha cansado a todo el mundo en la Argentina, pero nuestro formato es semanal y muchos hermanos de América Latina que nos están viendo se enteraron incluso del lío de las empanadas, bueno, por la repercusión que tiene Ricardo Darín, porque le está yendo muy bien al Eternauta. La pregunta es, ¿el gobierno pensás que logró distraer con el precio de las empanadas y con todo el circo lo que quiso decir Darín, que es que la comida en la Argentina está muy difícil de comprar para los trabajadores? Logró distraer eso y logró distraer todo lo que estaba pasando en paralelo, que era el objetivo original. Evidentemente lo de Darín le molestó, los incomodó. Lo de Darín está claro, ¿no? Es decir, cualquier arista que vos analices o lo abordes, es el principal actor de la Argentina. Si no puede comprar las empanadas que le gusta, digo, ¿qué nos queda el resto? Pero fíjate que yo hacía un análisis al respecto. Me parece que el eje principal es que tenían la finalidad de tapar las demás cosas que estaban pasando o que están pasando en la Argentina. Hoy vivimos lo del Garrahan. Bueno, ayer con una compañera debatíamos qué van a sacar de la galera o qué debate van a tratar de instalar estos días para tapar lo del Garrahan, ¿no? Porque alguna cosa van a intentar en términos mediáticos y alguna declaración de alguien a la que le peguen para que eso tape lo otro, que es la realidad de las cosas. Pero yo decía, el cuestionamiento en sí que le hacen a Darín es muy llamativo porque implica, ¿no?, las propuestas que le dicen, valga la redundancia, le proponen para resolver que compraba empanadas caras, es que compre las que no le gustan. Claro. ¿Se entiende? Yo el otro día veía en La Nación, además muy gracioso, porque fue el de Mi Gusto, se llama, las empanadas. Y decía, bueno, pero las suyas son caras. Pero no las pesaron. Sí, puso una variable interesante. Ah, bueno. Ojo, porque... Habría que pesar las de 16 que dijo Caputo, que yo no las encontré en ningún lado, ¿eh? Bueno, ni aunque tengan carne de perro valen 16. Pero habría que ver, por poner un ejemplo de una variable adicional a la hora del análisis. Pero me parece que el eje principal es algo que el gobierno todo el tiempo repite, que es, bueno, andá y compra o lo que no te gusta o lo más barato. Te está invitando a que vivas peor. Esa es la solución a los problemas que plantea el gobierno. No te alcanza la plata, comprar algo más barato o deja de comprarlo, porque lo que sigue es dejar de comprarlo, deja de pagar la luz. Tampoco necesitas, si te podés morir de frío. ¿Cuál es el drama? ¿No? Es decir, fíjate que es aplicable a cualquier variable y en definitiva es que vivas peor. Hay que ponerse un suéter, decía Macri, ¿te acordás? Mientras él estaba en pantuflas. Decía, no prendan la calefacción, abríguense mejor, no hay que utilizar tanto los recursos. Bueno, pero vos hiciste una apreciación interesante. Dijiste, hay algo que está pasando de fondo, ¿no?, que se está tratando de distraer. Profundicemos un poquito eso. ¿Qué es lo que está de fondo en la Argentina en materia económica y social para que estos personajes estén todos los días tratando de poner un nuevo titular que nos distraiga, que nos impida ver el bosque que está detrás del árbol? No hay que irse muy lejos. Cuento lo que está pasando hoy o lo que pasó la semana pasada. Fíjense, el problema del Garrahan, que básicamente el problema original, entre otros, pero deriva de que un residente es un pibe que estudió 5 o 6 años y que está haciendo su residencia. Creo que son 6 años. En medicina a veces es más, ¿no? En medicina a veces es más, una carrera que a veces se puede llegar a tardar 10 años en cursar. Por eso, cuando vos sumás la residencia son más o menos 10. O sea, son 6 más 4 de residencia. Si no me equivoco, alguno quizá me corrige, pero más o menos es eso. El que está en el primer año de residencia estudió 6 años y está haciendo la residencia. Cobra en términos netos menos de 800.000 pesos. ¿Bien? Y el dato más importante, porque decir es poco, mucho, el dato más importante es que asumió Milei hasta hoy, le comieron 35,5% de su poder adquisitivo. No masacraron. ¿Cómo no va a ir a reclamar? Bueno, problema 1. Segundo, derivado de eso o a la par de eso, cuando vos mirás lo que gasta el Estado Nacional en el mantenimiento de los hospitales que le corresponde por su administración, respecto del 2023 está en el orden del 60%. Le comieron 40% a toda la salud pública. A toda la salud pública. Tercero, en el mismo momento estaba el tema de los discapacitados o de las políticas vinculadas a la discapacidad. 20% de recorte a la Agencia Nacional de Discapacidad. Los chicos discapacitados que participan en un taller
protegido, que es básicamente van a hacer alguna actividad de tipo productiva, les pagan o la transferencia era de 28.000 pesos. En febrero del año pasado sigue siendo igual. Del año 24 hasta mayo del 25. Bueno, de nuevo, básicamente lo están invitando a que se vayan. Hay una cosa que quizás... A mí me tocó trabajar en la Comisión de Discapacidad, ahora se llama ANDIS, pero en ese momento se llamaba Comisión de Discapacidad, así que algunas de estas cosas aprendí. El Estado Nacional te financia el transporte institucional, la camioneta y parte del combustible. Esto es muy importante porque buena parte de los problemas de discapacidad están relacionados con cuestiones matrices o tal vez mentales. Entonces, el transporte es muy importante para que vayan a un centro de día, para que vayan al taller protegido, bla, bla, bla. Bueno, el combustible se lo financian, se lo congelaron también hace más de un año. Y las transferencias a las personas que atienden a estos chicos también están congelados en 3.000 pesos la hora. ¿Sí? Básicamente te están invitando a que, no sé, a que resuelvas tu problema, como dijo, creo que fue el ministro o el titular del ANDIS. Si tenés hijos discapacitados, un problema tuyo. El Estado no tiene nada que hacer, o el conjunto de la sociedad no tiene nada que hacer con vos, arréglate. Si podés, bien, y si no, jodete. En el mismo momento estaba pasando lo de los discapacitados. Lo de los jubilados. Que los jubilados movilizaron el miércoles, pero habían anunciado el bono que por enésima vez, desde marzo del año pasado, está congelado en 70.000 pesos. En el mismo momento estaba el ataque a los científicos, que tuvieron además un reclamo, una movilización en el CONICET la misma semana pasada. Y en el medio, algo que creo que casi nadie se enteró, continuaron la cantidad de despidos fenomenal que ha habido semana a semana. En la última semana se paró el tren de laminado de Acindar y quedan 135 familias en la calle por la suspensión de ese laminado. Bueno, entre otras cosas porque la construcción está parada y demás. Todo pasó la semana pasada. Todo pasó. Bueno, las empanadas vienen bien. Gran tema. Ahora, pero ¿por qué sería importante esto de los congelamientos, del congelamiento que vos decís? ¿Cómo impacta? Digo, para que quien nos ve en Latinoamérica está todos los días recibiendo la noticia de que el gobierno logró domar la inflación, ¿no? Se supone que en el titular no hay más inflación en la Argentina. Bueno, para los que están fuera de la Argentina, quiero decirles que la inflación del último mes fue 2,8. Mensual. No me equivoqué, no dije anual, mensual. Así que domada está bastante lejos de ser domada. Pero además, claro, uno venía de un nivel más alto. La devaluación de Milei la llevó al 25,5. Esto que le quieren echar la culpa al gobierno anterior, dale. La devaluación fue de ellos, fue una decisión de ellos y la magnitud fue una decisión de ellos. Así que que se hagan cargo. ¿Es menor al 10% que tenías o al 8% que tenías a finales de la gestión anterior? Sí, claramente. Podemos discutir si la sequía, un montón de variables que sería razonable. Este gobierno ni las mensura. Pongo un ejemplo. Si tuvieses una sequía como la que tuviste en el 2023 en la Argentina, en este momento, bueno, la inflación no sería del 2,8. Claramente. Y la política del gobierno hubiese ya cambiado. Pero no importa, porque son cosas que suceden, así que... Ahora, perdón, no solamente está el tema de la sequía, sino que el FMI le dio el equivalente a la pérdida de la sequía, esos 20.000 millones de dólares. Ahora, así que, claro, no en aquel momento. Por eso. Claro. Sí, está muy bien el análisis, efectivamente. Pero al margen de eso, es cierto que la inflación no solo era alta, sino que evidentemente buena parte de la sociedad ponderaba tal vez más el hecho de la estabilidad en materia de precios o una inflación más baja, para ser preciso, que quizás incluso contra algo de poder de compra perdido. Me parece que con el correr del tiempo eso empieza a verse desde otra óptica. Recién decía 2,8 el último mes. De nuevo, para el que está del otro lado y tal vez no sabe, en la Argentina el gobierno topeó los salarios, el incremento salarial, no del sector público, del sector privado en el 1%. Es decir, está haciéndole perder todos los meses poder adquisitivo a los trabajadores. En el sector público es mucho peor. Lo que les ofreció al sector público es, escuchen bien, 0% contra 2,8%. ¿Se entiende? Es decir, es tremenda la situación. Eso es lo que va sucediendo. Claro, vos ves eso y decís, pero pará, entonces ahora entiendo un poquitito cómo logra domar la inflación con muchos peros, pero esa curva inflacionaria a la baja lo hace a costa de cómo te va vos. Además de eso, deberíamos decir que el gobierno está haciendo la antítesis de lo que
básicamente ha planteado respecto de su diagnóstico inflacionario, que es, se supone, la emisión monetaria, pero ¿cómo trata de domar la inflación? Bueno, con los salarios, lo dije recién, y después con las tarifas, es decir, con todos los regulados. Eso, el diagnóstico es otro, es un diagnóstico de una inflación derivada de un problema de costos, no de un problema de emisión monetaria o fiscal eventualmente, que son las alternativas que habitualmente plantea el gobierno. Podría profundizar en las contradicciones, pero bueno, de un pantallazo. Vamos a tener oportunidad, vos no te preocupes. Me quedo con esto que planteaste, de que le dicen, por ejemplo, a los residentes, arréglensela, busquen la manera de sobrevivir. Y veía las imágenes de una señora que contaba que era enfermera, cumplía su turno en el Garrahan y después se iba a vender a la Salada. Pero también fueron y le cerraron el mercado de la Salada. Que vos decís, bueno, me parece que evidentemente no es que te están llamando a sobrevivir, sino que te cierran, incluso si sos indigente, te sacan el carro, no te dejan cartonear, o sea, nos están llevando realmente a un lugar que es muy, pero muy oscuro. Ahora, a mí me llama la atención esto. Vimos que le dio una entrevista al Gordo Dan, que para los que no saben, en la Argentina, antes, viste, los funcionarios y la gente del gobierno eran Robertito Pérez, Jorge López, ahora son el Gordo Dan, el Termo, no sé qué, viste, o sea, se bizarrió bastante la política argentina. Bueno, el presidente fue y le dio una entrevista de 6 horas. Y venía de hacer una entrevista de 4 horas con Fantino y después venía de hacer una entrevista de 3 horas con Anhelo. Ahora se va no a recibir el premio de embajador de la luz, sino que se va a recibir el premio Nobel judío. Es decir, ¿quién gobierna? ¿Gobierna Javier Milei? Está bien la pregunta. Yo igual no soy demasiado crítico al respecto. Me parece que el gobierno hace uso de las herramientas que cree razonables a los efectos de impulsar las políticas. Y si creen que 6 horas con Fantino o en el streaming carajo les sirve, yo creo que deberías dedicar las horas para atender los problemas reales de los argentinos y las argentinas. Pero el problema es que este gobierno no cree que son problemas. Ese es el problema. Es decir, si Milei no fuera, voy a hacer la inversa, si Milei no fuera esas 6 horas al programa, ¿estaría atendiendo los problemas de la industria? No. Con lo cual me da lo mismo. El problema es que no ven los problemas. Sí. Ese es el problema real. Mira, la semana pasada hubo un tuit que tuvo mucha repercusión. Yo tuiteé, habrá sido a principios de la semana pasada, porque el gobierno venía festejando que se vendían más autos. Había un problema de comparación interanual, claro, estabas comparando con el principio del año pasado, que era muy magro. Pero efectivamente la curva era o daba un dato de patentamientos bastante más elevado. Bueno, a mí se me ocurrió ir a buscar qué porción de esos patentamientos adicionales eran nacionales. Ninguno, todos importados. Es decir, había un salto en el incremento, podemos decir, por la guita del blanqueo que te permite invertir en un bien durable. Bueno, podemos discutir un montón de cosas, pero lo cierto es que el dato mostraba un salto de patentamientos, pero todos los patentamientos adicionales eran de autos importados. Entonces se me ocurrió subir el dato mostrando que los patentamientos, o que lo que explicaba el incremento, eran patentamientos de afuera. Bueno, me sorprendió, las respuestas que tuve de los libertarios fueron todas los particularmente... Los Kirchner no quieren que te compres un auto, sí, quieren que compres polenta, ¿no? Eso básicamente dijo, y después pasó ayer de nuevo, con Felipe Núñez, que es funcionario, es del vice. Era comprensión de texto, Felipe, no era tan difícil, tenías que leer el tweet. Yo quiero que la gente pueda comprar autos, pero quisiera que los autos los hagamos acá, porque si no, dejamos gente en la calle. Pero me sorprendió aún más... otro tuit que hizo Pregonero, que puso algo así como: en la Argentina no se hacen autos, se hace el crono. No tiene idea, no estudió, no sabe, nunca visitó Toyota, no habló con alguien que se dedique a la actividad automotriz, mucho menos con alguien que trabaja en una terminal automotriz o alguno de los dueños de de los responsables, los CEOs locales de las terminales automotrices. No habló con ninguno, no tiene la más pálida idea, y dijo semejante cuestión, y peor aún, dijo: la industria automotriz hay que eliminarla porque es lo mismo que Tierra del Fuego. Es un enclave inútil. Bueno, de nuevo, esa es la concepción que tiene. Por eso
casi que me corres un cachito y te digo, déjalo a Milei 6 Mejor horas. que esté hablando con Fantino me hace maldades. Sí, porque si se pone a pensar en el sector automotriz lo va a terminar destruyendo. Déjalo con Fantino, es mucho mejor ahí. Está buena esa, porque así lo ocupamos en otra cosa y primero que nos da de qué hablar también, ¿no? Sí. Por un lado, y se mantiene ocupadito un rato. Habría que pactar entrevista 24 horas para... Claro, ser, claro, podría un ser, streaming o sea, mucho no constante. Ponerle algún streaming. Ahí igual me genera dos cosas, ¿no? Una es, la pregunta es, ¿y quién compra autos hoy, no? Eso es interesante también ver porque seguramente el modelo no está afectando del mismo modo a todos los sectores de la sociedad. Evidentemente hay una transferencia de recursos que llaman ajuste, algunos, pero una transferencia de recursos que se va concentrando en una porción de la sociedad argentina que ustedes lo tienen muy bien estudiado en por lo menos lo que yo recibo semanalmente, los estudios que hacen del CEPA, se nota un poco eso. Pero me genera una pregunta más, ¿no? Y es, detrás de esto, de la gira de Milei, de a dónde va, con quién se junta, y es, ¿quién lo manda? ¿Cuál es su jefe? ¿No? Porque muchos parecieran decir que es un muñeco de alguien, pero ¿de quién? Bueno, hay que revisar los funcionarios. ¿Sabes dónde hay que ubicarse? Y ahí uno encuentra fácil la respuesta. Cuando Milei pierde las elecciones generales con Massa en el 2023, le agarra una especie de presión y lo llevan al Hotel Libertador. Y básicamente lo fuerzan a continuar con la campaña y demás, y después termina ganando un conjunto de empresarios. Entre ellos, Pablo Roca, Elstein, el propio Macri en ese momento, Eurnequian, 4 o 5. Esos son los grandes ganadores. Cuando vos ves otra forma de mirarlo, son los funcionarios que tenés nombrados en las áreas. Julio Cordero, que es secretario de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, viene de Techín. Hoy, Sturzenegger, o en estos días Sturzenegger tuiteó respecto de la desregulación de la cuota empresaria, no ya de la cuota sindical, de la cuota empresaria. Y es muy sintomático, y lo traigo a colación, porque no todas las políticas que implementa Milei, uno a veces identifica quién está en última instancia interesado, pero créanme que son esos 5 o 6 muñecos que mencioné, puedo olvidarme de alguno, pero son algunos más, son esos, que incluso están dispuestos a ganar menos temporariamente en pos de ordenar un país que les garantice ganancias o que les garantice el disciplinamiento de los trabajadores, que es en definitiva lo que quieren. Vuelvo al ejemplo. Transformar el régimen legal y regulatorio que tiene hoy el Estado para... Fíjense que puse un ejemplo de un ataque no a las organizaciones sindicales, que por cierto, eso es de cotidiano. ¿Qué pasó? Directamente impiden la cuota de las cámaras empresarias y vos decís, pero ¿cómo de las cuotas? No lo entiendo. Bueno, ¿cómo se entiende? Porque en realidad tienen que romper el esquema de tripartito de discusión paritaria en la Argentina, que es una cosa que inventó Perón. Bien, y que la inventó no con las organizaciones sindicales exclusivamente, sino también con las cámaras empresarias. Porque yo soy un sindicato, me junto con la cámara empresaria, acordamos y listo. Y todos estamos interesados en que se implemente. También la cámara empresaria, porque quiere que los trabajadores no hagan paro, por ejemplo. Entonces, así funciona. Lo que identificó este gobierno, pero particularmente Pablo Roca, y lo implementa a través de Sturzenegger y de Julio Cordero, es que hay que romper ese esquema. Insisto, no solo desde el ámbito sindical, sino también empresario. Entonces, le quita la cuota sindical a DIMRA, que es la Cámara Metalúrgica, que además ya le abrieron las importaciones para bienes usados sin aranceles, si los mataron. ¿No? Le hicieron el RIG y le dijeron, no, sí, quédense tranquilos, hacemos una modificación para ustedes también. Y después, en la modificación para lo que tenía que ver con valor agregado local, puede ser obra civil, es decir, la construcción del edificio. Los dejaron afuera, los mataron, le están invitando a que cierren la empresa, las empresas. Bueno, y ahora le sacaron la cuota para que además no tengan ni siquiera autoridad a la hora de discutir con los trabajadores. Porque si eso sucede y rompen también las cámaras empresarias, lo que quieren ir es a una discusión, si pueden, de uno a uno, por empresa, individual. Es decir, que yo si puedo voy y negocio. Claro, imagínense. Un modelo a la colombiana, te podría decir. Bueno,
No lo he estudiado, 4% pero me lo de imagino. sindicalización, no hay agremiaciones, no hay rubros. Entonces, los trabajadores no tienen poder, tampoco lo tienen las cámaras empresarias, y entonces cada empresario negocia por la suya. Bien. ¿Cómo se vincula, Hernán, estos jugadores locales, podríamos decir, con intereses super cipayos, pero que son jugadores de acá, con Caputo, Bausili, que tienen oficinas en Nueva York, con BlackRock, por ejemplo? Bueno, este es un gobierno que todavía no deja o no muestra con claridad si va a privilegiar los intereses de lo que podríamos decir, no sé, el capital extranjero en sus distintas formas, o qué forma del capital extranjero, por ejemplo, el más vinculado al negocio financiero. Da la impresión que sí. Caputo viene del Deutsche Bank, por ejemplo, y Bausili también, digamos, vienen de la banca internacional. Da la impresión que ahí tenés una terminal, pero también yo recién mencionaba a representantes de grupos económicos locales. Bien, da la impresión que en parte eso todavía está en disputa. Macri era distinto en eso. Macri claramente le interesaban los grupos, el sector financiero internacional. Prat Guy venía del Fondo Monetario Internacional, el propio Caputo, no todos los grupos. Y si querés, el sector energético también transnacionalizado. Aranguren venía de Shell. Bien. Acá, si querés, todavía en parte está en disputa. O, sí, diría en disputa entre estos sectores. Quizás el capital extranjero más vinculado a lo financiero y el capital local grande, ¿no? Digo, los grandes grupos económicos, que son los que mencionaba antes, que creo que todavía eso está o no está definido. No está Están más cerca para pegarle el cachetazo. Ahora, mi siguiente pregunta es para vos, que estás del otro lado. Y perdón por el cinismo, pero ¿por cuánto dinero estarías dispuesto a pegarle a un señor de 70 años? Siempre a algunos le pegan, pero es la función de la policía. A algunos le van a pegar, si no, no cobran el sueldo. ¿Y vos qué opinas de eso? Es un trabajo como cualquier otro. No hay diferencia. ¿Vos podrías tener un trabajo pegándole a viejos de 80 años? Y depende, ¿cuánto pagan? A ver, Hernán, esta pregunta yo sé que es difícil, pero ¿cuán representativo de nuestro pueblo pensás que es un testimonio descabellado como este? No, yo creo que es minoritario, pero creo que pretenden instalar que todo vale en la Argentina. No es un problema exclusivamente de nuestro país, digo. Estamos a 3-2-1 de que, por ejemplo, Elon Musk acuse a Trump de socialista. Bien. Para mí Y viceversa. Sí, no sé si viceversa, porque finalmente después la responsabilidad de gobernar y tratar de hacer, yo no soy trumpista, pero finalmente Trump intenta que en términos económicos Estados Unidos vuelva a tener la hegemonía que supo tener. Bueno, choca contra los intereses de un ultralibertario como puede ser Elon Musk. Pero lo que digo es, excede las fronteras de nuestro país. Lo que creo en esto, se lo ha llamado batalla cultural, y creo que es bastante razonable rotularlo de esa forma. Hay un interés, y el gobierno hace muy bien la tarea en ese aspecto. Muy mal para los argentinos según mi óptica, pero muy bien en su eficiencia de instalar que vale cualquier cosa. Fíjense que nosotros, ¿se acuerdan que en la campaña decíamos, quiere vender los órganos? Ahora lo dicen y lo naturalizamos. Bueno, lograron instalar que en la sociedad argentina vos puedas decir cualquier barbaridad. Pero cualquier barbaridad, no importa nada, no importa. Hubo cosas en el medio, Vuelvo al ejemplo. En el medio, Elon Musk compró Twitter y lo que hizo fue sacarle aquellos controles que garantizaban mínimamente que vos no pudieras decir cualquier barbaridad ni cualquier mentira. No era muy infalible, pero bueno, más o menos. Ahora se fue al demonio, vale cualquier cosa. Esa es una sociedad en la que yo no quiero, a mí no me interesa construir eso. Me parece que es absolutamente nefasto. Yo no puedo creer no creo que la mayoría de los argentinos validen esto. Pero sí lo terminás naturalizando, porque lo ves, terminás naturalizando una parte de la sociedad sea capaz de, por un precio X, ir a cagar a palos a un jubilado. Bueno, depende de cuánta plata. Me parece una locura, me parece una sociedad absolutamente llena de odio, desaprensiva, cruel. No tiene sentido. No creo que los argentinos somos solidarios. Yo creo que en términos, si querés, sociales, culturales, después podemos analizar desde la economía y demás, otras variables,
pero en lo aspecto social o cultural, la Argentina va a recuperar la solidaridad que siempre supo tener nuestro pueblo. Creo que es una vía de salida a esto que nos propone Milei. Pero ¿qué puede estar pasando para que, digo, incluso como programa económico? Porque detrás de la venta de órganos de bebés hay también un sustento teórico en ese campo bastante marginal, vos economista lo tenés bastante claro, de este anarcocapitalismo, la escuela austriaca, etcétera, donde se permita o se valide que un personaje como Españolo, por ejemplo, con total crueldad le diga a un niño que tiene una discapacidad, tu discapacidad, tu problema, ¿no? Yo pienso que hace unos años, yo ya llevo viviendo bastantes años en Argentina, esto hubiese sido un escándalo. Un escándalo al punto de que no solamente hubiesen tenido que echar al funcionario, sino tener una postura del Estado retractándose y una sociedad indignada. Creo que eso es lo que no está pasando, ¿no? Esa indignación. ¿Y cómo se combina eso con esa propuesta, ese proyecto económico que está...? Sí, le ponen una cucarda, peor, ¿no? Lo premian. A ver, es la ley de la selva. Lo que nos proponen de cara a la sociedad o a, si querés, en clave económica, es la ley de la selva. ¿Cómo es la ley de la selva en materia económica? Que no haya regulaciones. ¿Qué es? Bueno, imagínense que no hay ningún tipo de regulación. Vuelvo al ejemplo sindical de antes. Yo voy solo a discutir con Paolo Roca. ¿Quién cree que impone? ¿Quién tiene más fuerza para imponer sus intereses? Yo. Es una estupidez. No tiene ningún sentido. Yo le voy a marcar la cancha a Coto en los precios del supermercado. No tiene sentido. Lo puedo hacer si me junto con otro. Yo individualmente no. Por eso esta lógica tiene claramente un horizonte de ganadores y perdedores. Te lo venden como si vos tuvieses la libertad de... Y la libertad que te dan es la libertad que te llena la cara de dedos. Porque siempre voy a perder en ese contexto. Porque cuando ellos dicen que el Estado no sirve y que hay que sacar el Estado y demás, fíjense que no plantean la mayor eficiencia, plantean eliminar el Estado. Porque el Estado, ¿para qué fue creado? Para equiparar situaciones de desigualdad. Cuando yo, o la justicia misma, cuando yo me siento a discutir con Paolo Roca, no tenemos el mismo poder relativo. Alguien tiene que equiparar esas relaciones. Bien, la eliminación del Estado es esto, que gane el más fuerte. Por eso, ustedes me preguntaban, ¿a quién benefician las políticas de Milei? Benefician al más fuerte, claramente. Y nunca vamos a hacer nosotros individualmente, aunque el gordo Dan nos lo venda 50 millones de veces. Vamos a escuchar a la viceministra de Salud, Lochisano. Estuve practicando el apellido toda la semana y todavía no pude, pero vamos a escuchar la salvajada que dice. El problema es político, es, si se quiere, administrativo. Hay organizaciones políticas que están detrás de algunos gremios, o referentes políticos que están detrás de algunos gremios, fogoneando... ¿Los estatales? Claro, los gremios que están relacionados con el hospital, ¿no? Que agrupan profesionales y empleados del hospital. La motosierra de Milei, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es equivocado. Esto es lo que decimos de las agrupaciones políticas. Acá se nota que hay gente atrás que son los mismos que están en la marcha de Palestina, que están reclamando algunos por otros temas que aparecen acá. Hernán, ¿hasta cuándo va a funcionar esta fórmula de quiero dejar a la gente que tiene que ir a comer a un comedor y digo que hay curros? Tengo que desfinanciar la universidad, digo que hay curros. Tengo que desfinanciar la salud, digo que hay curros. Hasta ahora pareciera que en buena parte de la población le viene funcionando. ¿En algún momento se va a agotar el cuento del tío? Definitivamente. Milei, la solución Milei a los problemas es, si algo, según su criterio, no funciona bien, incluso si funciona bien, la ciencia funcionaba bien, voy y la rompo toda. La solución Milei es romper todo. No importa si la cosa funcionaba, si sirve, si no sirve, qué hay detrás, cuáles son los argumentos. Manotean siempre la misma cuestión, ¿no? La escuchábamos recién, este personaje que dice, siempre las organizaciones políticas, siempre hay detrás alguien. Y sí, la verdad que el reclamo
tiene también de político, naturalmente. Si le recortaste 35,5% del salario a los residentes en términos reales, ¿te parece que no van a reclamarte? Pero te diría que te reclaman absolutamente todos. Ahora, hay una cosa que mienten en el planteo, que es, primero, la cuestión de que hay más administrativos que médicos. Los datos los han compartido otros actores y dan cuenta de que esto efectivamente no es así. Pero en términos salariales, la discusión de la paritaria o del salario que recibe el residente lo discute la Nación. Sí, lo discute UPCN, el gremio, con la Secretaría de Trabajo. De hecho, están las actas, la pueden buscar, googlean y encuentran las actas mensuales de las actualizaciones que ha habido en el último tiempo, que todas quedaron por debajo de la inflación, como poníamos el ejemplo antes. Con lo cual, la decisión de que les haya ido mal a los residentes es una decisión de la política nacional. Sí. No es un problema de cómo administró la plata el hospital. El hospital no tiene atribuciones para definir cuánto se le paga, además que los directores son puestos por el Estado Nacional, pero no importa, ni siquiera es el directorio del hospital el que definió paguémosle menos a los residentes. Eso se discute por otro lado. En serio, busquen las actas, es bastante fácil. Bueno, han manoteado esto porque además les permite hacer dos cosas a la vez. Primero, recortarle el salario o hacer daño en la salud y demás. Pero a la par, dejar un mojoncito para la próxima discusión. Si yo cuestiono la organización sindical, política, fíjense que discuten cualquier cosa, la universidad, el club, cualquier cosa. Todas están mal. Bueno, Milei es la persona más individualista que yo he conocido en mi historia, ¿no? Y construye eso. Es un tipo que es tan individualista que no puede ser ni nacionalista, porque no puede ser parte de un colectivo. Por eso no defiende ni la Malvinas. Así es su concepción. Todo lo que sea una participación colectiva, les molesta hasta la palabra, colectiva, es un problema que hay que resolver rompiéndolo. Y esto es lo que uno ve cuando escucha. Después bajan línea y los funcionarios repiten esa misma cantinela, ¿no? Por eso sube el colectivo esta semana también, Cristian. Por eso sube. No, a mí me queda siempre la inquietud de volver al concepto de la política, ¿no? Porque la política existe precisamente porque somos seres sociales, digamos. Ese es el origen. El origen no es de los partidos políticos o de las organizaciones. Hay algo que le antecede y es una propiedad que es inherente a los seres humanos, como la comunicación y como el trabajo, que es, a partir de nuestra conciencia podemos organizarnos para planificar la organización de la sociedad, ¿no? O la transformación de un régimen injusto. Creo que detrás de eso está precisamente esa incomodidad de lo colectivo, de hacer que de manera individualizada cada cual acepte, se resigne al sistema que le tocó. Ayer yo, estos días, tuiteaba sobre una nota que salió en un diario local, acá La Nación, que daba cuenta, había un cuadrito muy sintomático que decía qué cosas se estaban consumiendo más en la Argentina y qué cosas menos. En las que se consumían más estaban autos, que les decía antes, y turismo. Turismo emisivo, es decir, gente que se iba hacia afuera, ¿no? Y en las que se consumían menos eran ventas de supermercados, pero arriba de 10%. Yo tuiteé que era la vuelta a los 90 por esta caracterización. ¿Qué pasaba y por qué lo traigo a colación en este momento? Porque, al igual que en la década de los 90, la política del gobierno, incluso en términos materiales, viene a romper la solidaridad que yo tengo con el que está al lado. Y aparece un esquema de fragmentación social de la clase trabajadora, del mundo del trabajo y demás, entre aquellos que en términos materiales tal vez pueden verse beneficiados y aquellos que no. Pongo un ejemplo ilustrativo, un poco exagerado, pero al fin. Supongamos que ustedes cobran 30 millones de pesos mensuales. Bueno, ¿con cuánto viven? Con 5, supongamos, viven. Bueno, ahorran 25. Esos 25, desde que asumió Milei hasta ahora, en términos medidos en dólares, duplicaron su valor. El problema... Entonces, yo puedo estar contento. Si gano esa guita, estoy chocho. Ahora, el problema es que la amplia mayoría de los argentinos, el 80, el 85% de los argentinos, gasta toda la guita en vivir. Y ese consume 10 o 15% menos de leche, de pan, de carne. Es decir, vive mucho peor. Pero no es porque se están comprando autos de alta gama. No, eso, lo que sucede es esa fragmentación. Pero no lo juzgo por la gente que se lo compra, ¿eh? Lo que digo es, ese modelo
termina profundizando una ruptura entre finalmente el que es trabajador en la década de los 90, el que tenía trabajo y más o menos trabajo bien pago, en términos materiales estaba bien porque dolarizaba su salario y bueno, se podía ir afuera. De nuevo, no lo juzgo. Lo que estoy describiendo es una dinámica de lo que sucede, que hasta se plasma en cuestiones electorales, porque el resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires muestra que las 5 comunas de menores ingresos votaron a Santoro y las 5 de mayores ingresos votaron a Dorni. Bien, es decir, no todo el mundo que está en una comuna votó a uno, pero como tenés en términos materiales un nivel de ingreso que te permite un ahorro en dólares o dolarizar tu excedente, bueno, tenés hasta un incentivo material. El problema es que eso no resiste, porque además el modelo económico en la Argentina está sostenido inyectando todo el tiempo para que eso funcione así y para que vos puedas comprar un auto o irte al exterior sin juicio de valor, insisto, te están dando los dólares del Fondo Monetario Internacional. Los vas a tener que garpar para sostener ese esquema. Entonces el modelo tiene un problema. El modelo. Y peor aún, si yo lo proyecto, ¿qué dice el gobierno? No, porque cuando tengamos los dólares de vaca muerta, esto podría funcionar. Bueno, supongamos que hiciéramos un montón de cosas y que entren mañana 30.000 millones de dólares de vaca muerta. ¿Cuál es el modelo económico? Porque el modelo económico, si sale bien, es igual de 80-20. 80% de gente que tiene un laburo precario, que no sabe cómo zafar para llegar a fin de mes, y un 20% que tiene posibilidad de consumir como si viviera en Noruega. Ese es el formato. Tal cual. A ver vos, pana, hermano, chabón, brother, carnalito, Cris, podría decir paisa. ¿Ya sacaste tu dólar de abajo del colchón? Parce. A ver, si la descubrimos, ¿quién con qué? Pero mira lo que hay, están los dólares debajo del colchón. Ay, no lo puedo creer, mira la cantidad. Claro, pero mira la cantidad además que hay. Estos son los dólares que busca el gobierno que se utilicen en algo. No sé si usted tiene dólares, señor. No tengo. Pero si, por ejemplo, usted tuviera... Bueno, acá le doy 100. Estos 100, ¿en qué los gastaría? No sé, en una cena. Una cena. Una cena. Hernán, como bien lo estabas planteando, el valor de la comida se transformó en un lujo para los argentinos. Sí, el video es sintomático. Primero quiero decir que era en San Martín. Mira. En la peatonal. Un abrazo para todos. Los vecinos de San Martín. Fíjate, le muestran a esta persona un montón de plata que ni siquiera lo dimensionó en dólares, porque si realmente tuvieras toda esa plata, podrías comprar mucho más que una cena. Pero evidentemente... era una persona que no tiene capacidad de ahorro, que si pudiese tener un poco de capacidad de ahorro, lo que haría es sencillamente irse a comer afuera. Tan sencillo como eso. Bueno, era un poco el ejemplo de lo que ponía antes. La amplia mayoría de los argentinos tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y vive peor, sustancialmente peor. Quizás los que nos están viendo no dimensionan, porque tal vez en sus países no sucede exactamente lo mismo. Ahora, en la Argentina, el jubilado, desde que asumió Milei, perdió 15% de su poder adquisitivo. Si cobraba 100, cobra 85. ¿Bien? Y ya la jubilación era magra. Con lo cual no sabe de dónde recortar. Y le sacaron los remedios. Y le sacaron los remedios que aumentaron 380% en casi 15, 16 meses. Con lo cual tiene que dedicar ingentes recursos a comprar los medicamentos. Porque si no se muere. No es joda, no es que... Y lo que te sucede, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, los jubilados van a comprar y te dice, como cuando yo era chiquito que iba a comprar, deme todo esto de caramelos. Dice, deme todo esto de medicamentos. Lo que le alcance para la mitad del blister, un blister, no te compra el paquete o lo recetado por el médico. Esto es lo que se vive hoy en la Argentina mayoritariamente. Quizás la pregunta es, ¿por qué no hay una atención en la calle o un reclamo generalizado al respecto? Es una buena pregunta para un sociólogo. En realidad, yo puedo esbozar algo, pero cuando vos lo ves en términos materiales, el daño que se le ha hecho al bolsillo de la amplia mayoría de los argentinos es muy fuerte. El dato que acabo de dar respecto a los jubilados es extrapolable a la amplia mayoría de los trabajadores del sector público. Perdieron más, entre 20 y 30%. 20 y 30%. Recién mencionaba los de los residentes, 35%. ¿Cómo haces? ¿De dónde la sacás para pagar la luz? Para pagar la luz no estamos hablando de un lujo. El ejemplo de la mujer
que si tuviera un manguito más se va a comer afuera. Dólares, si tuviera dólares bajo el colchón, se va a comer afuera. Me vinieron un montón de ideas recién cuando hiciste la pregunta, ¿y por qué la atención en la calle no está...? Como dirían en la Facultad de Ciencias Sociales se hablaba mucho de las condiciones objetivas y subjetivas. Bueno, las subjetivas están dadas ya hace rato. Ahora, uno podría decir, añadiéndole algunos datos, sobre todo reuniendo algo que has contado acá, hay por ejemplo, todo ese 80% que vos ponías hace un ratito, más del 50% hoy vive de trabajos informales. Y lo que vemos es que un poco, 20 y pico por ciento estaría en los ámbitos de reclamación de sus derechos porque están agremiados, porque tienen un trabajo fijo, como se dice popularmente aquí, en blanco, ¿no? Se ha reducido de un modo muy importante, creo que es histórico en la Argentina, ese porcentaje de trabajadores y trabajadoras registrados que tienen capacidad de presionar a través de los sindicatos, de las formas de agremiación. Y quizá también ahí encontremos alguna respuesta, ¿no? Incluso también para la política, que a veces no piensa las estrategias conteniendo a toda esa masa de pueblo, ¿no? De trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, ¿no? Quizá por ahí eso nos brinde una pista. Pero también está esta otra cuestión, y es ¿a quiénes benefician esos dólares del colchón? Porque dijeron, saquen los dólares del colchón. Eso puede decantar en una distorsión también macroeconómica en la Argentina. ¿Puede ser cierto esto de que se está hablando de la Argentina puede ser ahora una especie de guarida del narcotráfico para lavar el dinero en esas condiciones que está proponiendo el gobierno? Yo creo que es más sencillo. El modelo de Milei necesita inyección de dólares constantes. Como no lo genera la propia economía, hay que meterlos por la ventana de algún lado. Y en ese contexto, ¿qué hace Caputo? Dice, che, a ver, ¿a quién le puedo chorear los dólares ahora? Chorear en el sentido de volver a inyectarlos en este modelo. Y dice, bueno, hay dólares en el colchón. Con un error de interpretación, además, porque no entiende. Se lo hizo esta misma observación. Yo estuve históricamente en las antípodas de Cavallo, pero le hace la misma observación que veníamos haciendo nosotros, que tiene un error de diagnóstico respecto de por qué la gente tiene los dólares debajo del colchón. Tiene que ver con que históricamente, frente a una devaluación, perdió poder adquisitivo, con lo cual es su forma de resguardarse. No es un problema de que no lo saca para comprar tomate porque hay regulaciones para sacarlos. Es un análisis equivocado y creo que no les va a funcionar porque el diagnóstico es equivocado. Porque además, el problema es que fíjense que esa persona que tiene los dólares abajo del colchón y las personas de a pie que tienen la guita abajo del colchón, pero también los empresarios, lo que podríamos llamar el mercado, todos nos planteamos lo mismo. ¿Le alcanzan los dólares? ¿O hasta cuándo les alcanzan los dólares? Le acaban de dar los dólares del Fondo Monetario Internacional y estamos discutiendo lo mismo. Cavallo les acaba de decir eso. Compren dólares porque no va a funcionar. ¿Cómo funciona esto? Ellos quieren tener un tipo de cambio muy apreciado. Yo con esto no promuevo la devaluación. Lo que digo es que es el formato donde ellos se metieron. Un tipo de cambio apreciado para que parezca de acá las elecciones, porque quieren ganar la elección, porque cuando yo aprecio el tipo de cambio da la impresión que tengo más poder adquisitivo porque puedo irme a Brasil, supongamos, ¿no? Entonces, quieren sostener eso y como no tienen dólares, porque, dicho, voy a ser brutal, pero entre exportaciones y demás, yo, no sé, junto 100 y entre importaciones, turismo, ¿verdad? Gasto 120 y pago de deuda. Me faltan 20 todos los meses. ¿Qué hago? Tengo que meterle. Bueno, le metí los de blanqueo. Bien, ¿cómo se los metí? Bueno, porque cuando blanquearon esa guita, los bancos salieron a ofrecer, no sé, o las empresas tomaron ONs en dólares y entonces en lugar de pedirle al Banco Central, usaron esos dólares y entraron en la circulación. Fantástico. Bien, después de eso pidieron el repo a los bancos internacionales. Después de eso, la guita del fondo. Y ahora quieren la guita debajo del colchón. Y Cavallo les dice una cosa que yo creo que es el objetivo que va a implementar el gobierno. Dios quiera que no suceda, pero van a querer hacer, que es eliminar las regulaciones macroprudenciales, que son las regulaciones que obligan a prestar en dólares solo a aquel que tiene flujo en dólares, a un exportador, para garantizarse el repago. ¿Por qué digo ojalá no pase? Porque no tenés resuelto el frente cambiario. ¿Y qué pasó cuando vos
no tenías esa... ¿Cuándo se pusieron esas normas? En el 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001 la chocaste, usaste los dólares de la gente, cuando la gente fue a buscarlo y el que tenía que pagar una deuda fue a buscarlo, no estaba ninguno. Entonces, recién estás empezando en ese proceso, pero van a querer recorrer ese camino y van a desarmar las regulaciones macroprudenciales porque quieren manotear los dólares de la gente. Los que vos tenés en tu caja de ahorro, no ya los del blanqueo, los que vos tenías en tu caja de ahorro antes. Eso quieren hacer. Y ojo, porque ese es un recorrido que, de nuevo, es un problema en una economía que no tiene resuelto su frente cambiario, como el nuestro. Caputo no lo tiene resuelto, lo está mintiendo, lo está edulcorando, ¿no? Le pone un poquitito de cosmética para que parezca, pero no lo tiene resuelto. A ver, Hernán, ante todo esto que estuvimos hablando, y me parece que ha quedado más que claro, la respuesta que por lo menos tenemos la posibilidad, leemos los comentarios todas las semanas, para nosotros es muy importante tener esa ida y vuelta. Cuando viene un simpatizante de Javier Milei, lo que te plantea es, ustedes hablan de los jubilados, pero antes los jubilados estaban mal. Ustedes hablan de los médicos del Garrahan, pero antes estaban mal. Entonces, a todo, que mi respuesta es, si algo estaba mal, no lo hagan peor, mejórenlo, y si no lo pueden mejorar, cállense. Pero está como esta idea de que vos podés destrozar todo lo que no venía funcionando bien, e incluso cosas que sí funcionaban bien. Ahora, es cierto, y me parece que cuando tiran esa carta o esgrimen ese argumento, es tratar de recordar emocionalmente por qué votaron este experimento nefasto, ¿no? Y había argumentos, yo entiendo que jamás para votar a Javier Milei, pero sí para estar enojado y molesto con la situación. Y cuando dicen, suben los precios, suben los precios, suben los precios, bueno, había un problema con el aumento de precios muy preocupante durante el gobierno anterior, y vos casi fuiste nombrado como secretario de Comercio. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no te dejaron ponerle el cascabel al gato? Porque al gobierno anterior no le gustaba lo que yo quería hacer. Básicamente. ¿Qué querías hacer? Lo que querías hacer. Me ofrecieron en noviembre del 23 ser secretario de Comercio. Yo planteé, me ofreció Cristina y Máximo, planteé que yo quería darle continuidad a un esquema donde, digamos, discutiéramos un ordenamiento macro, no porque lo vaya a hacer yo de la Secretaría de Comercio, pero desde la Secretaría de Comercio no podés corregir lo que la macro no da, digamos. Claro. No, si tenés todo desordenado, bueno, mínimamente quería saber hacia dónde, cuáles eran los lineamientos macroeconómicos hacia los que queríamos ir. Y después planteé básicamente que quería retomar, meternos dentro de la cadena de valor, ¿no? Cuando hablo de la cadena de valor, hablo de la cadena de producción y comercialización. Entendiendo que dentro del proceso de lo que se llama price setting, del proceso de formación de precios, hay muchas cosas por hacer. Yo no sé si el común de la gente no lo sabe, que Norberto Fedele, empresario metalúrgico de San Martín, compra el aluminio más caro que, o el acero, perdón, más caro que un chino que se los compra a Techín. Si Techín le vende más barato afuera, el mismo acero, claro, que acá. Bien. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque nadie le dijo nada, nunca, ¿no? Pero eso sucedía. Entonces hay que meterse en la cadena de valor. Porque... Te pongo un ejemplo, por ejemplo, que ahora está en boga, que los trabajadores de Tierra del Fuego los acusan de que hacen productos caros, pero ellos dicen que un aire acondicionado sale a 300.000 pesos, por ejemplo, de la fábrica, y acá sale 1,5 millones. Bueno, el ejemplo de Tierra del Fuego tiene otras características de índole geopolítica y demás, es más profundo, pero vuelvo al ejemplo que decía y hacia dónde, o cuál fue el problema con lo que yo proponía. Yo quería, efectivamente, discutir con lo que denominamos formadores de precios, bueno, que hubiera una rentabilidad razonable para todos los actores o los agentes dentro de una cadena de producción y comercialización. Es decir, que el pequeño productor no se viera siempre perjudicado por el sector industrial de una cadena de la economía regional. Pasa siempre, dale, una vez, ordenemos un poquitito eso y que ganen todos. No, hoy, por ejemplo, el caso yerbatero, fíjense, es un buen ejemplo. Milei, ¿qué hizo? Hoy prácticamente eliminó el Instituto de la Yerba Mate y se armó un quilombo con los pequeños productores porque no tienen ni siquiera un precio mínimo y se funden. Bueno, esas discusiones son discusiones de adentro de la cadena de valor. El gobierno anterior no quería, no quiso, Alberto no quiso, Culfa no quisieron, porque, por lo que me dijeron,
ellos creían que el rumbo tenía que ser otro. Bien, que no iba a haber tensiones o no quería que hubiera tensiones con estos actores del poder económico en la Argentina. Creo que fue un error, pero no importa, ya pasó. Ahora, me parece que había que meterse en esas discusiones, porque si no terminás en un estado que es ineficiente y después lo pagás caro en términos electorales, incluso de cara a la sociedad. En la gestión anterior vos le dabas créditos muy baratos, recontrasubsidiados, no sé, una inflación del 40 le dabas crédito al 20 anual a, no sé, la principal empresa hiladora de la Argentina, casi monopólica, o si no monopólica. Bueno, se lo dabas al 20 y después te remarcaban al 60, no al 40, al 60. Bueno, ese es un estado ineficiente. Tenés que corregir esas cosas. Eso es meterse en las discusiones. Bueno, hace poco lo tuvimos acá con nosotros a Horacio Robelli, que trabajó con Feletti, que finalmente terminó siendo secretario de Comercio, y bueno, nunca le firmaron el pliego directamente a él, y a Feletti básicamente nos contaba esto mismo. Bueno, vos vas a tener la Secretaría de Comercio, pero no hagas nada. ¿Cómo se puede cuidar la comida? Porque sobre todo es cuidar la mesa de los argentinos de esa forma. Sí, yo con Roberto, además que tengo muy buena relación, cuando él, en el periodo que fue secretario de gobierno, hablamos mucho, le di una mano, le ayudamos con los equipos, con lo que podíamos, la responsabilidad naturalmente recaía sobre él, pero sí, me parece que además le tocó un momento donde estaba la suerte echada, ¿no? Es difícil evaluarlo, no es que asumió el primer día, pero la orientación, fíjense, porque en definitiva, si hay algo que yo sí le puedo reconocer a Milei, es que Milei, para el mal, para el daño, según mi óptica, para el mal, ¿no? Pero para el daño de los jubilados, por ejemplo. Es objetivo. Sí, pero para que nadie se... pero tiene mucha vocación, va al frente todo el tiempo, ¿no? Es decir, audacia no le falta. No, audacia no le falta con el caballo del comisario. Sí, con el caballo del comisario y no peleándose con lo poderoso. Claro. ¿No? Pero audacia no le falta. No te puede faltar audacia en la política. Porque en la economía, la autoridad que vos ejerzas es una variable absolutamente central. Si te ven dudar, yo siempre dije que para mí un momento clave fue el no avance de la cuestión Vicentín. Porque te midieron el aceite. Cuando se dieron cuenta que podía retroceder, bueno, la situación cambió. Entonces, me parece que la decisión política es un componente absolutamente central de las discusiones que vos querés dar, no acá en la Argentina, en cualquier parte. Porque lo que vos estás discutiendo, a ver, este gobierno, como cualquiera, lo que quiere, por ejemplo, en materia inflacionaria es anclar expectativas. ¿Cómo hago yo para anclar expectativas? Tengo que ser creíble. Tengo que ser creíble. A la Fed, a la Reserva Federal, le creen. Le creen que va a tomar decisiones para ordenar las variables como corresponden. De eso estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando de eso. Autoridad política de un gobierno, o si querés, o del Banco Central, incluso, como les gusta decir a ellos, con independencia del poder, que después hacen otra cosa, pues hacen la conferencia juntos. Bueno, en fin. Pero incluso desde la lógica más ortodoxa, donde un banco central sea independiente y demás, vos tenés que tener autoridad, porque tenés que transmitirle a los agentes económicos hacia dónde querés ir, porque tenés que anclar las expectativas. De esto estoy hablando. Si vos desanclás las expectativas, tenés un quilombo fenomenal. Bien, me parece importantísimo, si querés como aprendizaje, verlo desde el lado positivo, como aprendizaje hacia adelante. Ok, bueno, gente, hemos llegado al final de esta entrevista donde hemos hablado de todo, pero sí, no se va a salvar nuestro querido Hernán de nuestra famosa pregunta que quema. Sé que la estaban esperando. Y bueno, acá todo depende de vos. El tema es si estás dispuesto o no a responderle. Esto es completamente libre y democrático, con el perjuicio de quedar como un cobarde delante de toda América Latina. No te quiero meter presión, pero hasta ahora nadie dijo que no contestaba la pregunta. Yo puedo ser el primero. Chao, chicos. A ver. Yo tengo una inquietud muy grande. Lo escuché, por ejemplo, a Leandro Santoro en una de las entrevistas que dio durante la campaña, diciendo que este endeudamiento era una barbaridad, que era una obscenidad, que había que desconocerlo. Escuché una entrevista que dio Martín Guzmán, el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, hace unas horas, hablando de que esto era una obscenidad, que hay que desconocer la deuda. Y yo me siento un poquito
Si tuviera pelo, como que me están tomando el pelo. Porque son los mismos que hicieron el acuerdo y diciendo que desconocer la deuda era una cosa de trosco, de loco, de chiflado. Y ahora son los paladines de, no hay que desconocer la deuda. ¿Qué diferencia hay entre esta deuda y la otra? Era fácil. Bueno, depende, qué sé yo. Se hacía ahora la audaz. Creo que en lo que plantean hoy hay un reconocimiento implícito, evidente de todas formas, del error que significó la negociación con el Fondo Monetario Internacional en la etapa anterior. Lo digo sin cuestionar estérilmente a compañeros del espacio. Lo digo estrictamente porque en aquel momento hubo algunos que planteamos que era un error. Dijimos que había que discutir primero con el fondo. Que yo me acuerdo de la discusión que teníamos con Guzmán. De nuevo, ¿qué discutíamos? Él decía, solo podemos plantear algo que estuviera en la góndola del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, puede ser este acuerdo, este otro. Y nosotros decíamos, pero maestro, si rompió el Fondo Monetario, se cagó en todas las propias parámetros para prestarle a Macri. Porque no evaluó el riesgo, le dio muchísimo más que la cuota, incumplió todo, se lo prestó en clave política. Era un escándalo. Y después lo reconocieron. Bueno, había algunos que decían, no hay que conocerlo. Algunos decíamos, en realidad lo que tenés que hacer es básicamente proponer un repago de esa deuda con la lógica de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Mirá, yo quiero... Y no decir que Georgieva vio el hambre, que era buenísima, que era una bendición de Dios. Y el fondo siempre es igual, ya lo vimos eso. Ahora, que en un momento yo te pague y no te deba más. Es decir, eso tenía que ser parte de un acuerdo que me permita el repago, permitiéndole a la Argentina crecer. Bueno, fuimos no solo desoídos, recontra desoídos y cuestionados en aquel momento, un poco por troco, pero otros porque, bueno, no, porque pintó, porque no sé, porque el último día... Defolteadores, le decía. Claro, porque el último día, ¿cómo ibas a hacer? No sé qué. Bueno, era un error. El documento por el cual varios diputados en aquel momento se oponen al acuerdo, encabezados por Máximo, era letra de cepa. Claro. O sea, nosotros hicimos un documento de por qué no había que hacer esto y decíamos, ese acuerdo es una pistola en la cabeza de la economía argentina porque implicaba que si vos no llegabas a cumplir las metas no te desembolsaban y estabas a tiro de que te hicieran un quilombo económico en cualquier momento. Y de hecho sucedió porque además ese acuerdo no incluía el efecto de la pandemia, de la sequía, de la guerra, nada. Todo que nos afectó negativamente y ninguna de esas variables estaba incluida, dicho por el propio ministro en ese momento, en el acuerdo. Bueno, hoy da la impresión que hay una revisión crítica de aquella cuestión. Hoy tiene otras características. Este salió por decreto, incumple el Fondo Monetario un parámetro que es imprescindible, que es el acuerdo con la oposición, o mayoritariamente un acuerdo político de continuidad del acuerdo que no está. Eso implica que se vote en el Congreso. Bueno, no se votó en el Congreso, salió por decreto. Así que tiene serias falencias jurídicas, pero creo que es un aprendizaje respecto de lo que sucedió aquella vez. Bueno.